Mi hermano pasó 4 años diciéndoles a nuestros padres que yo era inestable para poder heredar la casa. Se lo dijo a la abogada del testamento 3 días antes del funeral. El testamento actualizado ya estaba en sus manos. Mi hermano Greg le dijo a la abogada de la herencia de mi papá, 3 días antes del funeral, que yo tenía antecedentes de inestabilidad financiera y que no se me podía confiar la casa. Lo dijo con calma, como alguien que lleva tiempo ensayando. La abogada, cuyo nombre no voy a mencionar aquí porque no importa, lo anotó. Lo sé porque ella misma me lo dijo esa misma tarde, cuando llamó para confirmar la hora de la lectura del testamento. Si este es tu tipo de historia, suscríbete y deja un like. Es gratis, toma 2 segundos, y mantiene la dopamina de Reddit llegando. Bueno, volvamos a la historia. No grité cuando colgué. Manejé a la oficina de Steve, me senté en la silla frente a su escritorio y le dije, dime exactamente qué tenemos. Steve tiene 41 años, es abogado de bienes raíces, lo conozco desde la universidad, es el tipo de persona que guarda todos los correos que ha recibido en su vida y los archiva en carpetas por año. Abrió un archivo que había estado armando durante 8 meses. Giró el monitor hacia mí. Tenemos suficiente, dijo. Asentí. Me dolía la mandíbula del manejo. Tengo que explicarte quién es Greg, porque la historia no funciona sin eso. Greg es mi hermano mayor. Tiene 46 años. Es miembro del consejo directivo de una organización de caridad local llamada Cost of Promise Foundation, que recauda dinero para programas de alfabetización infantil en el área de San Diego. Ha ocupado ese puesto durante 11 años. Es guapo de una forma que hace que la gente le tenga confianza de inmediato, cabello sal y pimienta, buena postura, el tipo de persona que mantiene el contacto visual y recuerda los nombres de tus hijos. Mi papá lo quería con todo. No lo digo con amargura. Era simplemente verdad, como el clima es verdad. Greg era el hijo mayor, el estable, el que regresó a Indianápolis después de la universidad mientras yo me mudé a San Diego por trabajo. La geografía importa en las familias. Greg estaba ahí para las cenas del domingo. Yo era la que llamaba por teléfono. Mi papá, Andrew, tenía 68 años cuando murió. Había vivido en la misma casa en el lado norte de Indianápolis durante 31 años. La compró el año en que yo nací, un Craftsman de 4 recámaras con un porche techado y un jardín trasero que llegaba hasta un pequeño arroyo. La terminó de pagar en 2011. Para cuando falleció, propiedades similares en el vecindario estaban listándose en $340,000. Greg sabía esa cifra. La mencionaba seguido, con esa naturalidad con la que la gente habla de cosas que ya cree que son suyas. La primera vez que noté el patrón, no le puse nombre. Fue hace 4 años, en noviembre, en el Día de Acción de Gracias. Había volado desde San Diego, y durante la cena Greg hizo un comentario sobre una decisión de negocios que yo había tomado el año anterior, una propiedad en renta que había vendido con una pérdida modesta después de un problema con un inquilino. Lo mencionó frente a mi papá y frente a Lisa, la vecina de mi papá, que se había unido a nosotros para las fiestas. Lo dijo con calidez, con preocupación en la voz. A Julie a veces se le dificulta tomar decisiones financieras. Papá, ¿te acuerdas de esa propiedad que vendió? Me palmeó el brazo. Nos preocupa. No dije nada. Me comí mi comida. Lisa asintió con simpatía. Mi papá me miró con algo que en ese momento no reconocí. Ahora sí lo reconozco. Era el comienzo de la duda. Volé de regreso a San Diego y guardé ese recuerdo. El patrón continuó. Llamadas telefónicas con mi papá en las que Greg aparentemente acababa de estar de visita y había mencionado algo preocupante sobre mí. Un correo que mi papá me reenvió una vez, preguntando si estaba bien, si había estado bajo mucho estrés. Una visita en Navidad en la que Greg sacó de la nada que yo había cambiado de trabajo 2 veces en 3 años, lo cual era verdad y completamente voluntario, 2 ascensos, pero lo presentó como inestabilidad. Greg nunca levantaba la voz. Nunca acusaba. Expresaba preocupación. Me quería, decía, por eso se preocupaba. Hace 22 meses, a mi papá le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva en etapa temprana. No era una sentencia de muerte inmediata, el cardiólogo fue claro al respecto. Pero sí era una señal. El tipo de diagnóstico que hace que una familia empiece a pensar en voz alta sobre el futuro, quiera o no. Greg entró en acción. Se volvió indispensable. Llevaba a papá a las citas. Se encargaba del jardín. Cocinaba los jueves. Yo llamaba todos los días y visitaba cada 6 semanas, pero yo estaba en San Diego y Greg en Indianápolis, y esa distancia era real. No voy a fingir lo contrario. También mandé dinero. Transferí $1,200 al mes a la cuenta de mi papá durante 2 años, sin que me lo pidieran, porque su seguro social y su pensión juntos le dejaban poco después de los gastos médicos. Se lo mencioné a Greg una vez. Me dijo, qué bien, Jules, muy considerado. Nunca le dijo a mi papá de dónde venía el dinero.
Me enteré después de que mi papá creía que era Greg quien había estado complementando discretamente su cuenta. Me enteré gracias a la fundación. Aquí es donde la historia da un giro, y necesito que pongas atención. El trabajo de Greg en el consejo directivo era genuinamente prestigioso a nivel local. La Coastal Promise Foundation organizaba una gala cada año en un hotel en el centro de Indianapolis, de etiqueta, 200 invitados, políticos locales, el tipo de evento que aparece en la sección de sociales. Hace 2 años, la gala se realizó un sábado en marzo. Greg dio un discurso. Lo fotografiaron estrechando la mano del alcalde. Mandó una foto por correo a toda la familia. Miren lo que construimos este año, escribió. Estoy orgulloso de esta comunidad. Lo que Greg no sabía era que su fundación usaba un servidor de correo corporativo con archivo automático. Todos los correos enviados desde una dirección de la fundación quedaban registrados y almacenados. No era una política secreta. Estaba en los documentos de incorporación al consejo que había firmado en 2013. Simplemente lo había olvidado, o nunca los leyó. Steve se enteró de esto a través de un contacto que tenía en el bufete jurídico de la fundación. El contacto lo mencionó de pasada durante una conversación sobre algo completamente distinto. Steve, que guarda todos los correos que ha recibido en su vida y los archiva en carpetas por año, tomó nota. Hace 6 meses, Steve presentó una solicitud formal de registros ante la fundación en mi nombre, citando un asunto específico de gobernanza del consejo. Lo que le devolvieron fue un archivo buscable de 11 años de correos de Greg en la fundación. Steve los leyó durante 2 fines de semana. Me llamó un domingo por la noche y dijo, tienes que escuchar algo de esto. Greg había estado usando su correo del consejo de la fundación, la dirección que terminaba en el dominio de la organización, para llevar a cabo correspondencia personal que creía privada. Había correos al proveedor de JOA de la fundación, una empresa de administración de propiedades con la que la fundación tenía contrato para sus espacios de educación comunitaria, en los que Greg había solicitado que acciones específicas de cumplimiento de reglamentos se dirigieran a una propiedad en renta en el lado norte de Indianapolis. La propiedad estaba identificada por dirección. La dirección quedaba a 2 cuadras de la casa de mi papá. Esa misma noche busqué los registros del condado. La propiedad en renta pertenecía a un hombre llamado Andrew, que era el nombre de mi papá. Mi papá tenía una sola propiedad en renta, un pequeño dúplex que había comprado en 2003 como inversión para su retiro. Lo había mencionado pocas veces. Yo no había pensado en él en años. Greg había estado usando el cumplimiento de reglamentos del JOA como arma contra el dúplex de mi papá. Durante 14 meses, el dúplex había recibido 11 avisos de infracción separados de la empresa administradora del JOA, por todo desde estándares de pintura exterior hasta mantenimiento de canaletas y requisitos de jardinería. Cada infracción llevaba una multa. Las multas iban de $150 a $400. Mi papá las había estado pagando con la cuenta que yo había estado complementando. Le había contado a Greg sobre los avisos, y Greg había expresado la indignación apropiada en su nombre, sugirió que el JOA probablemente era así de agresivo con todos, le ayudó a redactar algunas cartas de respuesta que no resolvieron nada. Mi papá confiaba en él completamente. Pero los correos iban más lejos. Había una cadena, 4 correos a lo largo de 3 meses, entre Greg y un hombre de nombre Kevin, que parecía ser un inversionista de bienes raíces. En la cadena, Greg discutía el probable cronograma del deterioro de salud de mi papá. Mencionaba el dúplex como una oportunidad de liquidez a corto plazo. Usaba la frase la propiedad principal, que en contexto se refería al Craftsman en el norte. Escribió, una vez que las multas se acumulen al punto en que el dúplex se vuelva una carga, va a querer simplificar. Podemos posicionar eso como el primer paso. Y luego, Julie lleva años queriendo administrar sus bienes pero papá no lo permite. Me he asegurado de que entienda que eso no es una opción segura. Julie lleva años queriendo administrar sus bienes. Nunca en mi vida le pedí a mi papá nada relacionado con sus finanzas. Ni una vez. Ni un préstamo, ni que cofirmara algo, ni una conversación sobre qué pasaría con la casa. La única vez que él mismo lo sacó, le dije que tenía mucho tiempo para pensarlo y cambié el tema porque se veía incómodo. Greg había construido una versión fantasma de mí y se la había ido alimentando a mi papá durante 4 años. Y aparentemente también a Kevin, que parecía estar esperando el momento oportuno para hacer una oferta. Agarré el folder que Steve me imprimió y no lloré. Mis manos estaban más firmes de lo que tenían derecho a estar. Esto es lo que hicimos después. Steve contactó a la abogada de la herencia de mi papá, una mujer llamada Lisa que había redactado su testamento original 8 años antes. Solicitó una consulta confidencial en nombre de un familiar. Lisa aceptó reunirse. Steve y yo manejamos a Indianapolis un jueves, sin decirle nada a Greg, y nos sentamos con Lisa durante 90 minutos. Le mostramos el archivo de correos. Le mostramos el historial de infracciones del JOA y los pagos de multas correspondientes de la cuenta de mi papá. Le mostramos la correspondencia con Kevin. Le mostramos 2 años de mis transferencias mensuales,
de las cuales yo tenía registros, y el hecho de que mi papá se las había atribuido a Greg. Lisa estuvo en silencio durante un buen rato después de terminar de leer. Luego dijo, voy a necesitar hablar con tu papá. Mi papá estaba hospitalizado en ese momento, un internamiento controlado para manejo de líquidos, no era una crisis pero sí un recordatorio. Lisa fue a verlo un viernes por la tarde. No sé exactamente qué le dijo. Sé que estuvo 2 horas con él. Sé que cuando llamé a mi papá esa noche, su voz sonaba diferente. No quebrada. Más clara, quizás. Me dijo, Jules, te debo una disculpa. Le dije que no me debía nada. Dijo, sí te debo. He sido injusto contigo. No sabía. Actualizó su testamento el lunes siguiente. Lisa se encargó. Yo no estuve presente. No pregunté cuáles eran los nuevos términos. Pensé que me enteraría cuando llegara el momento. Mi papá murió 7 semanas después. No fue repentino, pero fue más rápido de lo que el cardiólogo había predicho. Una infección secundaria complicó la situación cardíaca y fue decayendo durante 10 días de una forma que se sentía a la vez gradual y como una caída libre. Yo estuve con él al final. Greg también estaba. Nos sentamos a lados opuestos de la cama durante los últimos 3 días y casi no nos dijimos nada. Fuera lo que fuera que Greg sabía o sospechaba, no lo mostró. Lloró junto a la cama. Creo que esas lágrimas eran reales. Las personas contienen más de una verdad a la vez. El funeral se realizó un martes en una capilla en el norte de la ciudad. Habría unas 60 personas. Mi papá era muy querido en el vecindario. Vino su liga de boliche. Vino su cardiólogo, lo cual me sorprendió. Lisa, la vecina, se sentó en la tercera fila y lloró en silencio durante todo el servicio. Greg habló. Era bueno en eso, por supuesto. Habló de la ética de trabajo de mi papá, de su jardín, de cómo arreglaba las cosas él mismo en lugar de llamar a alguien. Habló de la casa, específicamente, de lo que significaba llegar a casa a ese porche. Habló del legado. No me miró en ningún momento. Después, en la recepción en el salón de la iglesia, Greg encontró un momento en que estábamos brevemente solos cerca de la mesa del café y me dijo, en voz baja y pareja, quiero que sepas que voy a manejar la herencia de forma justa. Creo que los dos sabemos que papá querría que yo manejara la transición. Cualquier preocupación que tengas, me la puedes plantear directamente. No tienes que involucrar a abogados. Tomó una taza de café. Sé que esta familia ha sido estresante para ti. Yo siempre he tratado de ser una presencia estabilizadora. La forma en que dijo estabilizadora me revolvió el estómago. Lo miré. Le dije, está bien. Asintió, satisfecho. La lectura del testamento estaba programada para ese jueves, 2 días después del funeral, en la oficina de Lisa, la abogada de la herencia. Greg llegó primero. Lo sé porque Steve, que había manejado desde San Diego conmigo, me mandó un mensaje desde el estacionamiento. Ya está adentro. Me quedé un momento en el carro. Mi estómago no estaba bien. No había estado bien en 3 meses. Respiré contando hasta 5 y bajé del carro. La sala de conferencias era pequeña. Lisa, la abogada de la herencia, estaba sentada a la cabecera de la mesa. Greg estaba a su derecha, con saco puesto, un bloc legal amarillo frente a él. A su lado estaba sentada una mujer que no reconocí, de unos 30 y tantos años, cabello rubio, a quien Greg presentó como su asistente. Steve estaba a mi lado izquierdo. Y en la silla del rincón, en silencio, estaba sentado un hombre a quien yo había pedido que estuviera presente, el director ejecutivo de la fundación, cuyo nombre de pila era Andrew, igual que el de mi papá, lo cual he pensado más de una vez desde entonces. Estaba ahí porque Steve le había enviado una carta 3 días antes explicando que ciertos correos archivados del consejo contenían material relevante para la herencia de un miembro comunitario vinculado a la fundación. Estaba ahí por precaución institucional. Todavía no sabía específicamente lo que estaba a punto de escuchar. Lisa comenzó. Agradeció a todos por venir. Dijo que Andrew había sido un hombre meticuloso y reflexivo en cuanto a sus últimos deseos, que lo había conocido durante 8 años y que lo respetaba profundamente. Dijo que el testamento había sido actualizado 49 días antes de su muerte, y que la actualización se había realizado con plena capacidad legal y su consentimiento informado completo, con 2 empleados como testigos y una breve declaración en video del propio Andrew. Greg se movió en su silla. Destapó su pluma. Lisa leyó primero el testamento original, para dar contexto. Bajo los términos originales, la casa Craftsman y todos los bienes personales le correspondían a Greg. El dúplex y las cuentas de inversión, aproximadamente $62,000, se dividirían en partes iguales. La nota al margen del original, que Lisa leyó en voz alta, indicaba que Greg era designado beneficiario principal por su presencia local y su papel en el cuidado de Andrew. Luego dejó el original y tomó el documento actualizado. Greg escribió algo en su blog. Lisa dijo, en el testamento actualizado,
Andrew designa a Julie como única beneficiaria de la propiedad Craftsman y todos los contenidos personales. El dúplex deberá venderse y las ganancias dividirse en partes iguales. Las cuentas de inversión van íntegramente a Julie, con la anotación de que esto refleja la corrección de un desequilibrio financiero que existió durante su vida y que Andrew deseaba reconocer formalmente. Greg dejó de escribir. Lisa continuó. Dijo que Andrew también había incluido un addendum, una carta personal, que le había pedido que leyera en voz alta en su totalidad durante la lectura del testamento. Se puso sus lentes de leer. La carta tenía 2 páginas. No voy a reproducirla completa aquí. Pero sí voy a contarte lo que mi papá escribió sobre Greg, porque lo escribió con claridad y pidió que se leyera en una sala. Escribió que durante las últimas 7 semanas le habían mostrado evidencia de que Greg había utilizado su posición en la familia para distorsionar el carácter de Julie ante él durante varios años. Escribió que le habían hecho creer que Julie era financieramente poco confiable, cuando en realidad ella había estado apoyando su hogar en silencio durante 2 años mientras él atribuía ese apoyo a otra persona. Escribió que le daba vergüenza haber tardado tanto en ver lo que se le estaba haciendo, y que le daba aún más vergüenza haber sido, en sus palabras, un espectador dispuesto porque era más fácil que hacer preguntas. Escribió que la casa en el norte era de Julie porque Julie la había pagado 2 veces, una en las transferencias mensuales y otra en los años en que la habían hecho sentir como un problema en su propia familia. Escribió que quería a sus 2 hijos. También escribió que esperaba que Greg leyera esto y entendiera que él lo había sabido. Lisa se quitó los lentes de leer y puso la carta sobre la mesa. Greg no se movió durante un buen rato. Su asistente miraba sus manos. El director ejecutivo en el rincón se había quedado muy quieto. Miré a mi hermano. Su cara hizo algo que nunca le había visto hacer. La compostura seguía intacta en la superficie, pero por debajo algo se había ablandado y torcido, como se ve una pared justo antes de que el daño por agua se empiece a notar. Estaba mirando la carta sobre la mesa. Luego me miró a mí. Pensé en las cenas de los domingos que me había perdido. En los días de acción de gracias a los que había volado y en los que me había sentido mal todo el tiempo sin saber por qué. En la llamada de mi papá preguntando si estaba bien, si había estado bajo mucho estrés. En la palabra estabilizadora. No dije nada. No hacía falta. Sid abrió el folder que había traído del carro y deslizó una copia sobre la mesa hacia Greg. Era el archivo de correos, con pestañas y resaltado, 43 páginas. A su lado colocó la correspondencia de las infracciones del JOA y el intercambio con Kevin. La página con la frase Julie lleva años queriendo administrar sus bienes estaba sujetada al frente con un clip. Greg miró el folder. Miró al director ejecutivo. El director ejecutivo dijo, en voz baja, vamos a necesitar hablar después de esta reunión, Greg. Greg no dijo nada por un momento. Luego dijo, no sé qué creen que es esto, pero no es lo que parece. Steve dijo, en 2021 le dijiste a tu papá que a Julie, a veces se le dificulta tomar decisiones financieras. ¿Eso tampoco es lo que parece? Greg dijo, esa fue una conversación familiar privada. Steve dijo, este correo no lo era, y golpeó el folder con el dedo. La asistente de Greg se puso de pie. Dijo que tenía otra cita y salió de la sala sin mirar a Greg. La puerta se cerró con un sonido muy suave y muy definitivo. Lisa dijo que no tenía nada más que presentar y que la herencia procedería en los términos que había delineado. Lo dijo con la voz de alguien que ha dado malas noticias antes y sabe que no hay ángulo amable para darlas. Greg me miró una vez más. No sé qué buscaba. Yo sostenía la copia de la carta de mi papá y no aparté la mirada. Se fue sin decir nada. Esto es lo que pasó en los meses siguientes. El director ejecutivo de la fundación abrió una revisión interna de gobierno sobre la conducta de Greg en el consejo dentro de los 10 días posteriores a la lectura del testamento. El archivo de correo se entregó completo. La revisión determinó que Greg había usado su afiliación con el consejo y sus relaciones con proveedores para dirigir acciones de cumplimiento del JOA en beneficio personal, en violación de la política de conflicto de interés de la fundación, que había firmado anualmente. Fue removido del consejo en una votación cerrada 6 semanas después. La fundación emitió un breve comunicado sobre una transición en el consejo. La comunidad local de organizaciones de caridad es pequeña. La gente entendió lo que significaba el comunicado. Kevin, el inversionista con quien Greg había estado en contacto, retiró su interés en la propiedad sin dar explicaciones. Yo nunca lo contacté. No hizo falta. El dúplex se vendió en marzo. Mi parte de las ganancias, combinada con las cuentas de inversión, cubrió los impuestos sucesorios y los honorarios legales, y sobró suficiente para financiar un pequeño proyecto de reparación en los cimientos del Craftsman, que había necesitado atención durante 3 años y que mi papá había estado posponiendo en silencio. Me mudé a la casa en abril. Pinté el porche en mayo. Me tomó 2 fines de semana y no llamé a nadie para que me ayudara porque quería hacerlo sola, de la misma manera en que había estado sola en esta familia durante mucho tiempo y con el tiempo había aprendido a llamar a eso independencia en lugar de abandono.
La esposa de Greg, una mujer llamada Rachel que siempre me había caído bien, me llamó en junio. Dijo que no llamaba de parte de él. Dijo que llamaba porque había leído la carta, la que Lisa había leído en voz alta, y quería que supiera que ella no había sabido nada de todo eso. Le creí. Le dije que le creía. Se quedó en silencio un momento y luego me dijo que tú siempre habías sido difícil. Lo siento, no debía haberlo aceptado así. Le dije que no era su culpa. No hablamos mucho tiempo. Presentó el divorcio en agosto. Hablé con Greg una vez, brevemente, a distancia, en el estacionamiento de la funeraria cuando fui a recoger los certificados de defunción de mi papá. Él había ido por la misma razón. Dijo mi nombre. Me detuve. Dijo, quiero que sepas que yo quería a papá. Le dije, lo sé. Dijo, no era así como quería que salieran las cosas. Le dije, eso también lo sé. Luego me subí a mi carro y manejé de regreso a la casa en el norte, la que tiene el porche techado y el jardín trasero que llega hasta un pequeño arroyo. Sil vino ese sábado y nos sentamos en el porche con café a ver cómo el jardín se iba oscureciendo. Me preguntó cómo estaba. Dije que bien, y lo decía en algo parecido a eso, no del todo pero cerca. Dijo, tu papá lo supo al final. Dije, sí. Lo supo. Mi papá había escrito en la carta que le daba aún más vergüenza haber sido un espectador dispuesto porque era más fácil que hacer preguntas. He leído esa frase muchas veces. Ya no la leo con enojo. La leo como la cosa más verdadera que jamás dijo sobre sí mismo, y sobre las familias, y sobre cómo una persona que te quiere puede seguir siendo el instrumento de algo que te hacen, porque mirar es más difícil que no mirar y la mayoría de la gente elige lo que es más fácil durante todo el tiempo que puede. Greg eligió la conveniencia. La llamó preocupación. La llamó familia. La llamó ser una presencia estabilizadora en una familia que, según él, funcionaba perfectamente bien. Estaba equivocado en eso. Pero tenía razón en que la familia era mía. Yo soy la que vive en ella ahora.